dijimos que pues era la porción o la segunda región más grande del encéfalo y que se encuentra generalmente ubicado en la parte posterior del cráneo. El cerebelo, dijimos que se encargaba de mantener el equilibrio. Yo sé que vamos una más adelante, tranqui. Hola. Sí, profe, era eso, era eso. Tranquilo. Es para conectarnos con la clase nuevamente. Bien. Entonces, este órgano se encarga de mantener el equilibrio, la postura y el tono muscular. Con respecto al tronco o el tallo cerebral, pues ya habíamos dicho que pues el tronco cerebral es prácticamente pues el conmutador del cerebro, consta generalmente de un bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo, recuerden que tiene unas acciones importantes, que es ser el centro de la respiración, y además de eso consta también del puente o protuberancia de Barol. Dijimos que las lesiones de tallo cerebral también generalmente nos hacen sugerir o nos sugieren la presencia de muerte cerebral. Entonces, el bulbo raquídeo específicamente controla diversas funciones, sobre todo aquellas funciones que tienen un origen autónomo. ¿Cuáles son esas funciones? Un ejemplo, la frecuencia respiratoria. ¿Y qué importancia tiene esto desde el punto de vista fisiológico? Existirán entonces muy probablemente sustancias exógenas que podrán estimular o podrán inhibir las funciones del bulbo raquídeo, manifestándose en otras acciones, como un ejemplo, la depresión respiratoria. No sé si alguno de ustedes alguna vez ha escuchado hablar de la depresión respiratoria. La depresión respiratoria puede ser ocasionada básicamente por algunas sustancias exógenas. Un ejemplo de ello, las sustancias opiáceas. Otro ejemplo de ello, las sustancias barbitúricas, los anestésicos, por ejemplo, pueden producir depresión respiratoria y entonces producirán un estímulo a nivel del bulbo raquídeo. También tendrá el control de la frecuencia cardíaca, el reflejo de la tos, reflejo de la tos, el hipo, el parpadeo y también a nivel del vómito. Y allá también, con respecto al vómito, también existirán, por ejemplo, ciertas sustancias farmacológicas que actúan, por ejemplo, sobre unos receptores que se encuentran o que tienen una asociación directa con el bulbo raquídeo, que son los receptores muscarínicos, en los cuales, al ser bloqueados, por ejemplo, inhibirán el reflejo del vómito, además del estornudo. Tenemos también la protuberancia o puente de Barolio. Tenemos también la protuberancia anular o puente de Barolio, que se localiza arriba del bulbo raquídeo. ¿Y qué hace generalmente el puente de Barolio? Influye en la transición entre el dormir y el despertarse, entre los diferentes estadios del sueño. Recordemos que el sueño tiene unas etapas que yo me imagino que ustedes vieron en neuroanatomía. Eso es lo que se conoce como sueños REM, creo. Ajá, las fases REM del sueño. Entonces, hay una estructura que se encuentra directamente asociada con esta protuberancia o puente de Barolio. Bien, con respecto al tálamo y al hipotálamo, pues se encuentran a nivel del tronco cerebral y el hipotálamo. El tálamo recibe todos los mensajes de receptores sensoriales, por ejemplo, sensaciones dolorosas, y transmite la información hacia el área adecuada del cerebro para que la procese a fondo. Por eso yo les decía ahorita que un estímulo
doloroso que puede viajar en milésimas de segundo, puede llegar muy rápidamente a los centros cerebrales superiores donde tendremos algunas respuestas. Por ejemplo, el estímulo o la respuesta de retirada o la percepción de haberse golpeado, la percepción de sentir la quemadura con una determinada sustancia. Entonces, el tálamo recibirá siempre todos los mensajes que vienen de receptores de tipo sensorial. Bien, con respecto al hipotálamo, esta es una de las estructuras, prácticamente pues una de las estructuras más importantes, pues es el centro del reconocimiento del hambre, de la sed, del cansancio, de la ira, controla todo lo que tiene que ver con la coordinación del sistema nervioso y el endocrino, de allí que el hipotálamo también tiene que ver. ¿Qué otra función importante? O sea, ¿cuál es la función del hipotálamo a nivel endocrino? ¿Cuál será? Las neurosecreciones. Las neurosecreciones. ¿Qué otra cosa? ¿Qué secreta? ¿Qué secreta el hipotálamo? ¿Hormonas? ¿Hormonas? ¿Qué más? Y diurética. La ADH, que es la hormona ¿qué? Antidiurética. Antidiurética. ¿Qué más? Oxitocina. ¿Qué más secreta el hipotálamo? Y hormonas liberadoras. Hormonas liberadoras. de ¿Y qué pasa con las glándulas? Las estimula. Son estimuladas a nivel hipotalámico. Eso pasa a nivel de las... Bien, entonces, miren que aquí tenemos rápidamente, antes de continuar, aquí tenemos el tálamo, que es este que se encuentra aquí a nivel del centro, este es el tálamo. Este que está aquí, pues es el hipotálamo, muy por debajo, es decir, entre el tálamo y el hipotálamo tenemos una elongación que generalmente aquí parece una vesícula, que es la amígdala. Aquí tenemos por debajo de la amígdala, tenemos el hipocampo y todo esto que está alrededor de todas estas estructuras es la corteza cerebral. Tenemos también entonces lo que tiene que ver con la médula espinal. Entonces la médula espinal pues es un canal, está situada, miren, esta es la médula espinal. Está situada en un canal semicerrado, tiene 31 pares de nervios, si ustedes ya conocen los nervios, porque yo me imagino que lo vieron en la clase de anatomía, de neuroanatomía, tiene 31 pares de nervios, ¿sí? Que corren los estímulos nerviosos desde el cerebro hasta ¿dónde? Hasta el sistema nervioso periférico. Y se ha determinado que la médula espinal, pues es el control nervioso y además es responsable de ciertas funciones desde el punto de vista autonómico. Aquí tenemos entonces, miren, la médula espinal. La médula espinal, pues está compuesta, además de eso, por una raíz. Acá tenemos la raíz del ganglio dorsal, esta que generalmente suele ser mucho más gruesa, y la elongación de la raíz del ganglio dorsal, que se llama raíz dorsal. Aquí tenemos una raíz, que es la raíz ventral, que se diferencia de la raíz del ganglio dorsal porque tiende a ser un poco menos gruesa. Bien, acá esta raíz que generalmente rodea a la gran médula espinal, tienen unos canales, o tiene un canal que se llama canal del epéndimo. Por acá por debajo tenemos la materia blanca, ya habíamos hablado de la materia blanca, y en la parte superior de la médula espinal tenemos la materia gris, que en el centro de esta materia gris se encuentra un canal que se llama también canal del epéndimo. Estas prolongaciones que generalmente se encuentran a nivel de los ganglios
del ganglio dorsal generalmente son los nervios periféricos. Aquí tenemos, miren lo que pasa con los receptores del dolor. Si voy muy rápido, pues ustedes me dicen, vea, profe, vamos rápido, entonces vamos más despacio. Y esto era lo que yo les decía en la clase pasada cuando les hablaba de todo lo que tiene que ver con los mecanismos de dolor. Tenemos aquí, miren, unos receptores de dolor que pueden ser estimulados por cualquier estímulo, un estímulo de características físicas, un estímulo de características químicas o un estímulo de características térmicas. Por eso el frío, por ejemplo, también podrá producir dolor. Esos receptores que hace ese estímulo o estas terminaciones nerviosas sensan esos estímulos que generalmente utilizan unos nociceptores que llevan la información transmitida por una neurona que se llama la neurona sensitiva o aferente primaria tipo C. ¿Llegan a dónde? A la médula espinal. En la médula espinal abren mecanismos de compuerta del dolor de acuerdo a la señalización o de acuerdo al potencial de acción, es decir, al grado de excitación del potencial de acción, se generan unas sustancias que son la noradrenalina, las prostaglandinas, la dopamina, el glutamato, la sustancia P, que se generan situaciones de dolor, de ira o de hambre. Se abre mecanismo de compuerta del dolor, llega a un haz, viaja generalmente a un haz espinotalámico que se llama haz espinotalámico lateral y llegan finalmente hacia los centros cerebrales superiores donde finalmente se produce la percepción del dolor. Entonces, miren que aquí tenemos unas sustancias que son las responsables de las sustancias responsables de la irritación nerviosa, que son las bradicininas. Por lo contrario, acá tenemos también bradicininas y también tenemos prostaglandinas. Recordemos que las prostaglandinas pues son sustancias responsables de mecanismos de inflamación y acá tenemos unas sustancias también responsables de mecanismos de irritación nerviosa. De allí que exógenamente se liberen unas sustancias que se llaman, por ejemplo, o que exógenamente se produzcan unas sustancias que se llamen sustancias antiinflamatorias. Un ejemplo, los AINES. Yo creo que alguna vez ustedes han escuchado hablar de los AINES. ¿Qué hacen los AINES? Disminuyen la síntesis de las prostaglandinas utilizando dos vías, la vía de la COX-1 o de la ciclooxigenasa 1 o la vía de la COX-2 o ciclooxigenasa subtipo 2. Bien, tenemos entonces, miren que tenemos un sistema nervioso periférico, este sistema nervioso periférico, recuerden que está en la médula espinal, que está conformada por 31 pares de nervios raquídeos, los cuales se conectan de manera directa con la médula espinal. Bien, entonces aquí tenemos, miren, los 12 pares craneales y estos 12 pares craneales a través de fibras nerviosas se conectan de manera directa con el cerebro que tiene específicamente dos subdivisiones. Tenemos aquí el primer par craneal, que es el olfatorio, el óptico, ¿sí? 3, 4 y 5, que son el oculomotor, el troclear y el abducens. Tenemos acá el par craneal, específicamente el número 6, que es el abducens, el número 7, que generalmente inerva toda la estructura, o este par craneal inerva toda la estructura facial, el octavo, que es el acústico, el noveno, que es el glosofaríngeo, el 10º par craneal, que es el nervio vago, el 11, que es todo aquel que inerva los músculos accesorios y que generalmente
inervan a un músculo que se llama al músculo esternocleidomastoideo. Tenemos entonces el 12. El 12, pues básicamente se encuentra o es, también se llama el hipogloso. Entonces, en total son 12 pares craneales. Bueno, entonces miren que acá tenemos otro sistema, que es el sistema somático. ¿Qué pasa con el sistema somático? Se conecta con músculos esqueléticos. Recuerden lo que yo les decía al inicio de la clase. Les decía que el sistema nervioso somático tiene que ver con acciones de tipo voluntario. Y generalmente también se conecta con sensaciones de la piel. Tenemos otro subsistema, que es el sistema nervioso autónomo, que se conecta básicamente con órganos y con algunas estructuras involucradas de manera inconsciente. De allí que ese sistema nervioso autónomo regule siempre acciones de tipo involuntario. Su subdivisión, ya lo dijimos, yo creo que está muy claro. Se subdivide a su vez en simpático y en sistema nervioso parasimpático, y entonces debe haber un equilibrio, pero además ellos van a regular respuestas de tipo, respuestas antagonistas o respuestas también llamadas opuestas. Tenemos un sistema nervioso simpático, miren que ya eso lo vimos, tiende a inhibir la homeostasis, es decir, el equilibrio. ¿Por qué? Porque se activa en situaciones de huida, en situaciones de susto, alerta, o se activa también en situaciones de estrés, sobre todo en estrés de origen también metabólico. Bien, su máxima actividad se da en mecanismos de alerta. Prepara al organismo para huir o pelear. Así también como aquellas respuestas que son las respuestas de tipo sexual. Bien, miren, acá tenemos entonces el parasimpático, que se encarga del mantenimiento de la homeostasis, tiende a regular las funciones de los órganos internos. Ejemplo, flujo de sangre al tracto gastrointestinal, domina la función orgánica cuando no hay otros estímulos, es decir, cuando no existe estrés, tenemos el influjo del sistema nervioso parasimpático. Bueno, entonces, pues, miren que aquí tenemos unas diferencias fisiológicas entre el simpático y el parasimpático. Esto que tenemos acá, pues el simpático, acá tenemos el parasimpático. El simpático, por ejemplo, puede producir o estimula la dilatación pupilar. Entonces, recuerden que en el sistema nervioso simpático, pues hay un neurotransmisor implicado en esas acciones de tipo simpático. ¿Y qué acciones? Por ejemplo, la dilatación de la pupila. De allí que existan sustancias que estimulan la liberación o estimulantes del simpático. Por eso se dice que esas sustancias son estimulantes del sistema nervioso. Un ejemplo, las anfetaminas. En algunos casos, en intoxicación por anfetaminas, uno puede detectar mucho más fácilmente una intoxicación por anfetaminas por los efectos de la dilatación de la pupila. Entonces, miren que cuando hay dilatación pupilar, pues estamos aquí bajo el efecto del sistema nervioso simpático. Lo contrario ocurrirá, óigase bien, con el sistema parasimpático. ¿Qué pasa con el parasimpático? La pupila se contrae. Y ese efecto que está relacionado con la contracción pupilar se denomina miosis. Eso no se les puede olvidar porque pues ustedes ya están encaminando su profesionalización. Entonces, miren, ojo, el simpático podrá inducir dilatación pupilar, y a esa dilatación pupilar se denomina midriasis. Por lo contrario, el parasimpático podrá
producir contracción pupilar. ¿Qué pasa a nivel de las glándulas salivales? Con el simpático se inhibe la secreción de la glándula salival, por lo contrario, a nivel, cuando estamos bajo el influjo del parasimpático, pues hay inhibición, hay estímulo de la glándula salival. Mientras que acá hay inhibición, acá hay aumento de la salivación. Por eso yo les decía que cuando estamos dormidos, generalmente las personas pueden babear. ¿Por qué? Porque están bajo el influjo del sistema nervioso parasimpático. ¿Qué pasa a nivel pulmonar con el parasimpático? Hay contracción pulmonar, se reduce la actividad cardíaca, entonces se reduce la frecuencia cardíaca, además de que hay estados de broncoconstricción. Por eso, en ciertas ocasiones, las personas pueden sufrir de unos fenómenos asociados a las apneas del sueño. ¿Por qué? Porque fisiológicamente durante el reposo en el cual está activado el sistema nervioso parasimpático, se produce broncoconstricción de por sí, es una acción per se en el parasimpático, se disminuye el diámetro de los bronquios. Y entonces, como hay efecto parasimpático, muy probablemente se producen unos trastornos relacionados con el sueño, que es, por ejemplo, la apnea del sueño. De hecho, entonces, ya hay algunos, inclusive unos dispositivos que se utilizan en el control de ciertas alteraciones o de ciertas enfermedades. Con respecto a la frecuencia cardíaca, recordemos que durante el sueño se disminuye para el simpático. Miren que acá se inhibe la salivación a nivel del corazón, por ejemplo, se incrementa la actividad cardíaca, por eso de día muy probablemente nuestra frecuencia cardíaca tiende a ser mayor que durante la noche. Por eso en estados de reposo nuestra frecuencia cardíaca tiende a ser menor y hay relajación del músculo pulmonar, o sea, a nivel pulmonar. Por eso durante el día, cuando estamos despiertos, por ejemplo, es muy difícil que ronquemos. ¿Por qué? Porque generalmente por acción simpática habrá estados de broncodilatación. Entonces, miren lo que pasa, por ejemplo, a nivel de la actividad intestinal. Durante la noche, generalmente, la actividad digestiva tiende a estimularse, es decir, y durante el día, pues obviamente se disminuye el peristaltismo intestinal. ¿Esto qué pasa? ¿O qué básicamente qué se traduce esto? Pues que, por ejemplo, durante de allí que, ¿para qué me sirve saber todo este asunto? Porque muy probablemente las sustancias farmacológicas que estimulan la actividad digestiva generalmente deben administrarse en la noche. ¿Por qué? Porque durante la noche se aumenta el peristaltismo intestinal y generalmente en el despertar la defecación generalmente se hace mucho más fácil al despertar, ¿sí? Entonces, lo mismo pasa con el sistema nervioso simpático. En el día, pues obviamente se disminuye la actividad intestinal. Y definitivamente, pues el sistema nervioso simpático juega un papel importante en las funciones, sobre todo pues en las funciones de tipo sexual. Bien, eso es a grandes rasgos pues un repaso de manera general del sistema nervioso con los dos subsistemas que son el sistema nervioso
central y el sistema nervioso periférico con sus dos subdivisiones, sus fibras que son sensitivas y sus fibras que son motoras, además de dos grandes sistemas que son supremamente importantes, que son el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Bien, muchachos, ¿alguna pregunta hasta aquí? Profe, pues no es con respecto a la clase precisamente, sino a